Bueno, una disculpa, se cortó la transmisión. No sé, fue una falla del internet, más seguro. Una disculpa. Bueno, ya vamos a terminar. Nada más quiero comentarles que después de estos aspectos, tres aspectos básicos y que Dios quiere que los tengamos, o quería que el pueblo de Israel los tuvieran y que también nosotros los tengamos bien presentes, que no se separe lo que es las leyes, vamos a llamarles civiles, y las leyes de lo religioso se separaran, sino que fuéramos conscientes de todo eso para que nosotros supiéramos que las consecuencias nos van a acarrear maldición y la obediencia nos va a traer bendición. Y bueno, ya de alguna manera ya empiezan aquí lo que son las leyes, los más de 50 mandamientos que están dentro de esta parasha. Y bueno, empieza hablando de los siervos hebreos. De los siervos hebreos no se refiere a que tuvieran esclavos, hebreos. Más que nada tenía que ver con aquella persona que cometía un error y de alguna manera tenía que pagar algo, algún daño que se había ocasionado con la persona, y entonces al darse de esa manera, bueno, tenía que servirle para poder pagar esa deuda. Si no tenía con qué pagarlo, y bueno, tenía que servirle. Por eso era su siervo. Y bueno, dice que tenía que trabajar 6 años y en el séptimo año quedaba libre. Si él llegaba con esposa, bueno, él terminando su trabajo, su periodo, él salía con su esposa, con su familia. Pero si él le daban una esposa o él conseguía esposa estando ahí en esa casa trabajando, bueno, la esposa y la familia se tenía que quedar y él podía salir libre. Pero si él no lo quería así, bueno, él lo tenían que marcar literal como un esclavo. En su oreja le tenían que hacer una marca y él se quedaba como esclavo porque pues él no quería separarse de su familia. El versículo 14 de ahí mismo del versículo 21 dice que del 12, vamos a leer del 12, dice Shemot 21, 12 al 14, dice: el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde puedas refugiarte. Entonces ahí estamos hablando que fue una muerte de alguna manera, sin que él haya tenido esa intención. Dios lo permitió y bueno, de alguna manera murió. Él tenía que irse a un refugio para que no lo pudieran tocar, sobre todo la familia que se quisiera vengar. Hay más adelante, hay más detalles de esto en los otros libros de la Torah. En el 14 dice: sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo para matarlo con alevosía. Ya estamos hablando aquí con alevosía. Dice: lo tomarás aún de mi altar para que muera. ¿Qué quiere decir que lo tomarás de mi altar aún para que muera? Bueno, se está refiriendo a que si esta persona dice, bueno, yo me voy a ir al altar donde se hacen los sacrificios, donde es un lugar tan santo, tan sagrado y que nadie puede llegar a ese lugar, sino solamente los Kohanim, los sacerdotes. Bueno, de alguna manera, dice, si aún ahí él se escondiere detrás del altar, bueno, de ahí lo van a sacar y le darán el castigo que está ya establecido. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo hizo a propósito y era para evitar que deliberadamente la gente pudiera estar matando. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Dios no iba a permitir, o lo que iba a hacer es que, como dirían por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? O sea, que ya no se siguiera expandiendo más el mal de alguna manera y siguieran con ese tipo de situaciones de que deliberadamente estuvieran matando por matar. El versículo 15, el que hiera a su padre. En el 17 dice, el que los maldiga. O sea, ahí está hablando de alguna manera del respeto que se debe de tener hacia los padres, el amor, el cuidado,
el honrarlos, como lo dice, ¿no? Y ya lo vimos como en el capítulo anterior, en la parashá anterior, ahí lo menciona, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? En el versículo 16 habla del secuestro, fíjense, y ahorita que hay tanto secuestro y tanta desaparición, desafortunadamente, hay mucho en nuestro país, pero no deja de ser un problema en todas las naciones, que hay secuestros que los ocupan para tratantes de blancas, por venganza, desaparecen a la gente, por cobrar una recompensa. Es impresionante lo que hace el hombre en su corrupción. Y si nosotros, como en el tercer aspecto que nosotros vimos de las ordenanzas, que significa que nosotros debemos de tenerlo dentro de nosotros, sería otra cosa. Pero desafortunadamente tanta corrupción no nos permite que se lleven a cabo las leyes en los países para que se quite esto. Pero Dios en ese momento lo estableció así para que de alguna manera se evitara todo esto que hoy nosotros estamos viviendo en las naciones, porque a pesar de que están las leyes, bueno, no se llevan a cabo, hay la corrupción y de alguna manera estas organizaciones toman el control de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, de nuestra nación, y desafortunadamente hay esta situación. Y bueno, gracias al Eterno que nosotros nos libra de todo esto, porque nosotros estamos con Él, pero hay mucha gente que no, y se desaparece la gente por toda esta maldad que ha incrementado desafortunadamente en el mundo entero. Y así lo dice la Biblia, ¿no? Que en el último tiempo la maldad aumentará. El 18 y el 19 dice que si dos hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño y no muere, pero tiene que guardar cama, en este caso queda lastimado y tiene que estar reposando para recuperarse. Bueno, no nada más una piedra, no nada más una piedra en el puño, se refiere con cualquier objeto. Bueno, de alguna manera, lo justo es que él pague los daños, y obviamente como esta persona está lastimada y no puede trabajar, no puede generar ingresos para poder mantener a su familia, bueno, el que lo hirió tiene que pagar todos estos gastos, lo que él ganaba para sostener a su familia y las curaciones hasta que él se recuperara y poder de alguna manera restituir el daño que había hecho. Y así lo dice el 19, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto, solo pagará por el tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. ¿Sí? Y bueno, ya de ahí usted puede leer todos paso a paso, cada versículo, puede ir viendo, y ahí están las leyes que Dios estableció para que vivamos mejor y para que temamos y no cometamos errores. Desafortunadamente, pues la mayoría de las veces no queremos escuchar los mandamientos de Dios, que son los mejores, y como justificación decimos, es que Jesús ya murió por nosotros y ya resucitó, ya no hay que guardar la ley. Pero si nosotros siguiéramos todo eso, nosotros como creyentes seríamos mucho mejor personas en toda la extensión de la palabra, en todas las congregaciones. Pero gracias a esto, a tanto libertinaje que hay dentro de las congregaciones, se ve cada cosa, se ve desde tranzas, como le llamamos aquí en México, se ve fornicación, se ve gente que va los domingos a la iglesia o a la congregación, pero un día antes o 2 días antes se fueron al antro, se fueron de cotorreo, como decimos también aquí en México, y no les interesa. O sea, de alguna manera están viviendo en un engaño. Y eso es lo que Dios no quiere. Y bueno, al final de que Dios da todos los mandamientos, o esta parte de los mandamientos, el pueblo de Israel, en el capítulo 24, el pueblo de Israel, después de que Moshe leyó referente al pacto, 24:7, dice que el pueblo dijo: todo lo que Adonai ha dicho haremos y obedeceremos. Todo lo que el Señor, todo lo que Adonai ha dicho, haremos y obedeceremos. Y parece que no entra dentro de una lógica, ¿no? Primero sería
Escucharemos y luego haremos. Hasta no ver, no creer. Primero leo, estudio para hacer un examen. No primero hago el examen y ya luego me pongo a estudiar, ¿no? O sea, se supone que tendría que haber un orden. Y aquí no, aquí dice el pueblo, haremos y luego escucharemos. ¿Sí? Nace benishma en hebreo. Haremos y luego escucharemos. Y hay unas posturas o unas interpretaciones referente a esto. Bueno, la primera postura es que de alguna manera el pueblo expresa su total fe, su total confianza en Dios. Obviamente acaban de salir de Egipto, los sacó con mano poderosa, ve sus milagros, ve cómo de alguna manera el pueblo la nación o los egipcios mueren en el mar, ahogados, y los libra de todos ellos, salen con muchísimas riquezas, no tienen agua, les provee, les pone una nube para protegerlos en el día del calor, les pone una columna de fuego para que les alumbrara y los calentara de noche, les da el maná, o sea, los alimenta, y entonces están viendo los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que el Eterno está haciendo hacia ellos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dicen, pues obedecemos, porque ya vimos que es el único Dios y el Dios verdadero y el único que nos puede ayudar. Esa es una postura. La segunda postura es que haremos, se refiere a lo que ya nos ha ordenado hasta este momento, y obedeceremos todos los mandamientos futuros. Entonces, cuando dice haremos y obedeceremos, haremos es los que ya nos ha dicho hasta el momento y obedeceremos lo que nos indique más adelante. La tercera postura es lo haremos obedientemente. En este caso, cuando dice lo haremos y cuando dice escucharemos, más que nada la palabra escucharemos es como si dijéramos obedientemente. Yo lo voy a hacer obedientemente. No sé si se explica ahí el concepto. O sea, yo lo voy a hacer sin cuestionar nada. Y último punto es haremos y entenderemos. O sea, primero yo voy a obedecer para ya después entender o tratar de entender lo que Dios quiere o por qué Él quiere que yo lo haga. Entonces primero yo lo hago, después trato de analizarlo y si no lo entiendo de todas maneras yo lo voy a hacer porque yo ya sé que Él es Dios y yo sé que lo que Él quiere es que sea obediente para que yo pueda vivir bien, para que yo pueda vivir en bendición. Entonces están estos 4 puntos. Yo pienso que efectivamente tienen algo de cada uno de estos, ¿no? Porque de alguna manera dicen, yo hago lo que hasta el momento Elohim me ha dicho y más adelante lo que me diga, yo también lo escucharé y lo haré. Y de alguna manera el primer concepto también, o sea, lo voy a hacer porque ya vi que es el único Dios y yo no voy a cuestionar nada. Si Él lo dice, así lo voy a hacer. Y luego trataré de entenderlo, pero de todas maneras, si no lo entiendo, yo lo voy a hacer porque Él es Dios. Entonces, ese es el concepto. Yo voy a obedecer lo que Dios dice porque de alguna manera me va a traer una bendición a mi vida. Bueno, hasta aquí la parashá. Completamos con estos minutos porque se cortó un poquito antes, pero sí quería que terminarlo para que nos demos cuenta que lo que Dios hace es para nuestro bien, para que aprendamos, para que seamos incondicionales. Antes eran ellos, igual que nosotros éramos esclavos en Egipto y servíamos al mundo, servíamos a lo que no era Dios y ahora Dios nos saca para que nosotros le sirvamos a Él.
dependamos de Él y nosotros vamos a obtener las bendiciones que Él menciona más adelante en los siguientes libros, de que si obedecemos, nosotros estaremos en bendición. Si no obedecemos, será todo lo contrario. Entonces, debemos de analizarlo. Bueno, espero que sea de bendición esta parashá, este día. Compartan, por favor, reaccionen, un comentario, alguna pregunta y más adelante se les responde con mucho gusto. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Que tengan una bendecido Shabbat, lo que resta de este Shabbat, y una bendecida semana. Vamos a dar gracias, Padre Santo, en esta hora. Gracias, bendito Elohim Todopoderoso, por esta parashá, este estudio, Señor, porque a través de tus mandamientos es como podemos crecer, podemos avanzar, Señor. Y a través, Señor, de Yeshua, que nos podemos acercar a ti, nosotros podemos ser hoy completos. Padre, yo te pido que así sea, que toque las vidas, que toque los corazones, que nos ayudes a comprender y a ser fuertes, valientes, esforzados para cumplir tus mandamientos. Y como dijo Yeshua, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Quiere decir, Padre, que Él dijo que cuando nosotros nos acercamos y entendemos lo que Él quiso decir, nosotros tenemos la facilidad de guardar tus mandamientos. Nos es más fácil llegar a ti, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido, que así sea. Amén. Bueno, Shabbat Shalom, todavía nos queda un buen rato, pero también terminando Shabbat, que tengan una Shavuot Tov, una semana buena, una semana de bendición. Nos vemos a la próxima.